Bienvenidos a Noches en Vela, donde la realidad y el horror se unen. Hoy les traigo una aterradora historia de una aplicación de citas llamada Tinder, con la que no volveréis a creer en el amor. Recuerdo haber deslizado el dedo hacia su perfil como si fuera ayer. La pantalla brillante de mi teléfono iluminó su imagen. Su nombre era Rose, tenía 21 años. Tenía una sonrisa enigmática que me parecía familiar, pero que no podía identificar dónde la había visto antes. Rose era el significado de la belleza, una fascinante mezcla de gracia y encanto. Sus ojos eran la característica más llamativa, ya que eran grandes y expresivos. Su largo cabello caía sobre sus hombros. Un marcado contraste con su piel clara enmarcaba su rostro perfectamente, resaltando sus altos pómulos y la curva de su mandíbula. Sus delgados labios estaban curvados. Su sonrisa era enigmática y su figura alta. Cada aspecto de su apariencia era armonioso, creando un aura de elegancia y una atracción tan fuerte que era imposible ignorar su biografía. Era intrigante y me preguntaba cómo podría conseguir una cita con ella, así que le envié unos mensajes. Me sentí atraído por ella de alguna manera, preguntándome si me había cruzado con ella antes. Después de algunos intercambios de bromas ingeniosas y comentarios coquetos, acordamos encontrarnos en un bar local en el que nunca había estado allí antes, pero que también el nombre me sonó extrañamente familiar. Cuando me acerqué al bar, una sensación extraña me invadió. El letrero de neón parpadeó arrojando una luz surrealista sobre el pavimento. Me sentí como si estuviera entrando en una escena de una película que había visto hace mucho tiempo. Una sensación de déjà vu que no podía quitarme de encima. La barra estaba tenuemente iluminada con vieja música de jazz sonando de fondo, y un olor familiar a bourbons y puros flotaba en el aire. La atmósfera era íntima, casi demasiado perfecta. Cuando llegué, ella ya estaba allí sentada en una mesa de la esquina. Cuando nuestros ojos se encontraron, un escalofrío recorrió mi espalda. Ella era aún más cautivadora en persona. Su presencia era a la vez seductora, de alguna manera inquietante. Lo ocultamos de inmediato. La conversación fluyó sin esfuerzos, como si nos conociéramos desde hace años. Su risa era contagiosa y sus historias eran fascinantes, pero estaban teñidas de familiaridad. Hablaba de lugares que había visitado, libros que había leído, y su amor por las viejas películas de terror, muchas de las cuales también eran mis favoritas. A medida que avanzaba la noche, hizo comentarios casuales que provocaron sobresaltos de reconocimiento. Me mencionó un libro que estaba leyendo actualmente, como si supiera que estaba en mi mesita de noche. Hizo referencia a un sueño horrible exactamente igual al que tuve hace una semana. Una pesadilla escalofriante que no había compartido con nadie. Cada coincidencia era más extraña. Parecía que se había informado bastante acerca de mí. Cuando finalmente reuní el coraje para preguntarle sobre esas extrañas coincidencias, ella se apresuró a ignorar mi pregunta con una sonrisa, pero luego me dejó caer un cumplido y me invitó a su casa para entonces las bebidas. Había nublado mi juicio y su puro encanto era irresistible. Estuve de acuerdo, pero no podía haber entendido completamente la gravedad de mi decisión. Gracias por unirte a Noches en Vela y ver el vídeo completo. Si te está gustando el vídeo, me ayudarías mucho dejando tu like. Suscríbete y dale a la campanita para no perderte más historias escalofriantes. El camino a su casa era borroso. Las calles estaban vacías y la noche parecía inusualmente tranquila, como si el mundo estuviera manteniendo la calma. Pero cuando llegamos a su apartamento, me di cuenta de que había estado allí antes. La pintura particular en la pared, las alfombras bordadas con símbolos extraños, incluso la forma en que la puerta se arrastraba al abrirse, todo era demasiado familiar. Ella fue rápida para llevarme a su habitación y cerrar la puerta detrás de ella. Se inclinó para besarme la mejilla antes de disculparse para servirnos un poco de vino. Pero tan pronto como estuve allí y vi un libro en particular en la parte superior de su escritorio, me quedé paralizado. Magia oscura del Amazonas. Y en ese preciso momento, el déjà vu, los sueños, las pesadillas, todos tenían perfecto sentido. Mis recuerdos volvieron a inundarse en fragmentos inconexos y confusos. Recordé haber deslizado el dedo directamente en su perfil. Pero eso no fue ayer, fue anteayer.
Lo mismo, salvo las mismas conversaciones, las mismas coincidencias espeluznantes que había vivido esta misma noche. El día anterior también, pero había algo más, algo siniestro que había olvidado. Mi corazón se aceleró al recordar el escalofriante descubrimiento de la noche anterior que había pasado en ese lugar. La había visto deslizar algo en mi bebida y actuar eclipsada por la horrible visión que siguió en su cocina. En medio de la normalidad de utensilios, hierbas y especias indias, había una colección de cuchillos como uno que nunca había visto antes. Más tarde, tuvo sentido para mí. No estaban hechos para cocinar, sino para algo más espantoso. Y luego me encontré con los huesos en su basura esparcidos descuidadamente, que ella me había explicado con indiferencia que eran para su perro. Lo que sea que me había derramado en la bebida anoche tardó en surtir efecto, porque en ese momento recordé haberme dicho a mí mismo que no hay ningún perro en este apartamento. El pánico se apoderó de mí cuando me di cuenta de la verdad. Me había echado droga en la bebida y quería matarme. Todas esas coincidencias no habían sido puras coincidencias, y fue obra de Rose. Ella no era solo una mujer extraña de Tinder, era peligrosa. Recuerdo que hace unas semanas vi una noticia en la televisión que decía que buscaban a una chica de unos 20 años que quedaba con chicos por la aplicación de Tinder y que no se volvía a saber más de los chicos que quedaban con ella. Pero me tuve que ir a trabajar y quité la noticia justo cuando iban a poner la foto. Había agarrado un cuchillo de su cocina y, naturalmente, cuando ella vino hacia mí, mi instinto me hizo esconderme y detrás de una pared le quité el cuchillo antes de que pudiera reaccionar. Cuando tuve el cuchillo en mi poder, la encerré en un baño del apartamento sin ventanas y sin nada para que no pudiera hacerme daño mientras la policía llegaba al apartamento. Les pasé la dirección del apartamento y me dijo que tardaría unos 10 minutos en llegar. La mujer no paraba de golpear la puerta, hasta que en una patada consiguió abrirla y me tiró a la cabeza una silla que había puesto de contrapeso para que no pudiera abrir la puerta, dejándome inconsciente. Me desperté a los 5 minutos y estaba tumbado en una camilla, amordazado y atado de brazos y piernas. No me explico cómo pudo dejarme inconsciente si yo iba armado. Fue todo muy rápido, y en esa camilla, dentro de una sala con un olor espantoso, me estaba pasando factura mi lentitud. No podía gritar, no podía moverme, solo esperaba un milagro. Los 2 minutos que estuve allí inmóvil, vi en mi mente toda mi vida pasar, mientras escuchaba cómo Rose afilaba los cuchillos al otro lado de aquella asquerosa sala. Cuando de repente escuché a los policías tirar la puerta en la entrada abajo. Solo faltaba que encontraran esta sala. Intenté hacer todo el ruido posible, pero era casi imposible que me escucharan. Mientras Rose me decía que me callara, si no quería que me cortase a pedazos. Y cuando Rose notó a los policías cerca, cogió mi brazo e iba a empezar a cortarlo, cuando los policías de repente encontraron la sala y apuntaron a Rose con sus pistolas. Los policías me soltaron y salí de aquella sala rápidamente. Se llevaron a Rose arrestada y yo inmediatamente me desinstalé la aplicación de Tinder. ¿Te atreverías a tener una cita con una chica tan misteriosa? Déjame saber en comentarios.